Hey, ¿qué pasa, mateadictos? ¿Qué tal están? Espero que estén teniendo un día increíble. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de dinámica de fluidos y vamos a resolver un ejercicio en el cual vamos a utilizar la ecuación de conservación de momento lineal para un cuerpo que está en movimiento. El ejercicio que vamos a resolver es el ejercicio 4.108 del Fox y el ejercicio nos dice que agua fluye de manera estacionaria a través de una tobera que golpea a una veleta en movimiento con un ángulo que hace que regrese el fluido de 120 grados. Dice, la veleta se mueve del lado contrario de la tobera con una velocidad constante de u igual a 30 pies sobre segundo. Dice que recibe que el flujo de agua sale de la tobera con una velocidad de 100 pies sobre segundo y nos dice que la tobera tiene un área de salida de 0.04 pie cuadrados. El problema nos dice que encontremos la fuerza que debe ser aplicada para mantener esta veleta a velocidad constante. Y bueno, como habíamos dicho en nuestros anteriores videos de dinámica de fluidos, lo primero que tenemos que hacer para resolver cualquier problema es establecer nuestro volumen de control. Para esto nos vamos a apoyar de este dibujo, en el cual, como habíamos dicho también en anteriores videos, nuestro volumen de control debe estar hecho de tal manera que tanto los flujos de entrada y como los flujos de salida sean perpendiculares a nuestro volumen de control. Bueno, con este dibujo vamos a obtener que en la sección 1, nuestro vector de área 1 va a ser perpendicular a nuestro volumen de control y va a ser paralelo al flujo de entrada y en dirección contraria. En la sección 2 vamos a tener que nuestro vector de área 2 es, es perpendicular a nuestro volumen de control, paralelo al flujo de salida y en la misma dirección del flujo de salida. Vamos a tener también que, bueno, como el problema nos pide que encontremos la fuerza que es necesaria para mantener la veleta a velocidad constante, entonces tenemos que tener que no haya ninguna aceleración. Es decir, que la sumatoria de las fuerzas sea igual a cero. Y bueno, para que esto suceda, entonces tenemos como el flujo va a generar tanto una fuerza en Y como una fuerza en X, vamos a tener que tenemos que aplicar tanto una fuerza en X como una fuerza Y para que la velocidad de esta veleta se mantenga constante. Entonces, primero que nada, analizando el problema, como el flujo en la dirección X va hacia la derecha, nosotros podemos pensar que va a hacer tender a mover a nuestra veleta hacia la derecha, por lo que vamos a proponer a nuestra fuerza en X hacia la izquierda. Y de la misma manera, con la misma lógica, pensando que cuando el flujo sale de la veleta, va hacia arriba, vamos a pensar que va a tender a hacer que nuestra veleta se mueva hacia arriba. Entonces vamos a establecer nuestra fuerza en Y hacia abajo y va a ser RY. Bueno, cosas que tenemos que considerar para poder resolver este problema, bueno, van a ser cómo van a ser las velocidades. Por ejemplo, como tenemos que nuestra veleta se está moviendo, entonces la velocidad del fluido dentro de nuestro volumen de control no va a ser exactamente los 100 pies sobre segundo. ¿Esto por qué? Porque ya si nos ponemos a pensar en relatividad, entonces vamos a poder, bueno, analizándolo o viéndolo desde el punto de vista un poco relativista, podemos ver que dentro de nuestro volumen de control la velocidad a la que entra el fluido va a disminuir ya que nuestra veleta se está moviendo. Entonces vamos a tener que nuestra velocidad 1 va a ser igual a la velocidad del fluido menos la velocidad a la que se mueve la veleta. Es decir, U1 va a ser igual a V menos U. Otra cosa que tenemos que considerar es que como nuestro flujo en la entrada va en la dirección de X, entonces su componente en Y va a ser igual a cero, por lo que V de 1 va a ser igual a cero. Y como tenemos que en la salida, el flujo sale con un ángulo en este caso de 120 grados, entonces también nuestra componente en X y nuestra componente Y van a cambiar. En este caso, como, bueno, podemos observarlo en este dibujo que estoy haciendo en este momento, si la velocidad va en esta dirección y tenemos este ángulo de aquí,
que va a ser teta, nuestra componente en X va a estar dada por U, que va a ser igual a la velocidad por el coseno de teta. Y nuestra componente en Y, que va a ser V, va a estar dada por V seno de teta. ¿Ok? Pero como en nuestro problema nuestra velocidad no va a ser V, sino que va a ser V menos U, entonces vamos a tener que nuestra componente en X de la salida del flujo va a ser V menos U por coseno de teta. Y nuestra componente Y de la salida del flujo va a ser V menos U por el seno de teta. Ok. Otra cosa que tenemos que considerar es que como el problema no nos está dando algún dato, por ejemplo, de velocidad de salida o de área de salida, entonces, aunque aplicáramos la ecuación de conservación de masa, lo único que podríamos llegar a concluir sería que el flujo volumétrico va a ser igual al volumen 1 por el área 1. Entonces, lo que vamos a... si no nos dan datos para calcular alguna velocidad 2 o área 2, vamos a suponer que la velocidad de entrada va a ser igual a la velocidad de salida y que el área de entrada va a ser igual al área de salida. Esto se expresa como área 1 igual a área 2 igual a la área j décima, que va a ser igual al área. Y que la velocidad 1 va a ser igual a la velocidad 2, que va a ser igual a la velocidad j décima, que va a ser igual a v. Bueno, lo siguiente que habíamos dicho que teníamos que hacer para resolver cualquier problema de dinámica de fluidos era hacer nuestras consideraciones. Por ejemplo, nuestra primera consideración va a ser flujo estable. Como habíamos dicho, como no hay velocidades que... Bueno, si no han visto el video de cómo saber cuándo un flujo no es estable, les invito a que lo vayan a ver. Ahí les explico cómo ubicar y reconocer en qué casos el flujo va a ser estable o no, tanto para un problema de ecuación de conservación de masa como de conservación de momento lineal. En este caso podemos ver que es un flujo estable, ya que ninguna de las velocidades de entrada y de salida varía con respecto al tiempo. La segunda consideración va a ser flujo uniforme en las secciones 1 y 2. La tercera consideración va a ser flujo incompresible, que nos dice que la densidad va a ser... Luego, otra consideración va a ser que las fuerzas de cuerpo en X, que va a ser FB de X, va a ser igual a 0. Esto porque no tenemos gravedad en X, por lo que, como ya hemos dicho en otros videos, las fuerzas de cuerpo son generadas por gravedad, y como no hay gravedad, entonces este término es igual a 0. Y otra consideración es que las fuerzas de cuerpo en Y, que va a ser FB de Y, va a ser igual a 0. Esto, aunque si haya gravedad en Y, al no habernos dado el problema a la masa, podemos considerar que las fuerzas de cuerpo van a ser igual a 0. Solamente porque no nos dieron la masa. Si nos la hubieran dado, sí las consideraríamos. Y bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser calcular la componente en X de la fuerza que debe ser aplicada para mantener la veleta moviéndose a velocidad constante. Y bueno, la ecuación de gobierno en X va a ser la parcial del vector momento con respecto del tiempo de un sistema. Va a ser igual a la parcial con respecto de t de la integral de volumen de control de u rho diferencial de volumen, más la integral de superficie de control de rho v punto diferencial de área. Y bueno, el primer término se va a hacer 0, por lo que hemos dicho en la consideración 1 de flujo estable. Y bueno, esto va a ser igual a las fuerzas de cuerpo en X más las fuerzas de superficie en X, que por la consideración 4 vamos a decir que las fuerzas de cuerpo en X van a ser iguales a 0. Entonces lo único que nos va a quedar de la ecuación es la integral de superficie de control. Y como habíamos dicho también en otros videos, esta integral va a ser igual a tantas integrales, va a ser igual al número... Va a ser tantas integrales como el número de flujo de entrada y flujo de salida que tengamos. En este caso, como tenemos un flujo de entrada y un flujo de salida, esta integral se va a dividir en dos integrales. Entonces vamos a tener que la integral de área 1 de u rho velocidad punto diferencial de área más la integral de área 2 de u rho velocidad punto diferencial de área va a ser igual a las fuerzas de superficie en X, que como en este caso las habíamos planteado hacia la izquierda, hacia el eje negativo X, vamos a tener que va a ser igual a menos Rx. El menos es porque lo planteamos a la izquierda. Entonces vamos a tener que menos Rx va a ser igual a menos la... Bueno, del primer término, de la integral de área 1, si resolvemos el producto punto, al estar el vector de área y el vector de velocidad en direcciones contrarias, eso nos va a generar un signo negativo. Entonces va a ser menos la integral de área 1
de U rho, la magnitud de la velocidad diferencial de área, más en el segundo término, como tanto la velocidad y el vector de área van en la misma dirección, eso nos va a generar un signo positivo, que va a ser la integral de área 2 de U rho, la magnitud de la velocidad, por diferencial de área. Tenemos entonces que al despejar el signo negativo vamos a tener que r de x va a ser igual a menos, bueno, va a ser positivo en este caso, y vamos a tener que la densidad sale de la integral, ya que no depende del área. Entonces nos queda que rho, la integral de área 1, bueno, aquí ya despejamos sustituimos varias cosas, como habíamos dicho antes. U era v menos u, y la magnitud de v también va a ser v menos u. Entonces nos va a quedar la integral de área 1 de v menos u, que multiplica a v menos u por el diferencial de área. Del segundo término también tenemos que, bueno, va a quedar menos. Tenemos que la densidad también sale de la integral y nos va a quedar la integral de área 2, esta u, que va a ser u2, que habíamos dicho que era v menos u coseno de teta. Y en este caso la magnitud de v va a ser tal cual también v menos u. Entonces nos va a quedar que va a ser menos rho por la integral de área 2 de v menos u por el coseno de teta, que multiplica a v menos u por el... Luego tenemos que r de x va a ser igual a... Como tenemos que la velocidad no depende tampoco de la integral, la podemos sacar. Nos va a quedar rho v menos u al cuadrado por la integral de área 1 del diferencial de área. Y del segundo término nos va a quedar que también podemos sacar la velocidad y también el coseno de teta, ya que no depende del área. Nos va a quedar entonces menos rho, que multiplica a v menos u, disculpen, rho, que multiplica a v menos u al cuadrado por el coseno de teta de la integral, por la integral de área 2 por el diferencial de área, del diferencial de área, disculpen. Esto nos va a quedar que r de x va a ser igual a rho, que multiplica v menos u al cuadrado. Bueno, como tenemos que tanto de... Bueno, más bien aquí factorizamos rho por v menos u al cuadrado. Y nos quedaría de la primera integral, va a ser la integral de área del diferencial de área va a ser el área. Y del segundo término nos va a quedar que también la integral de área 2 del diferencial de área va a ser el área, pero en este caso va a estar multiplicado por el coseno de teta. Así entonces tenemos que r de x va a ser igual a, bueno, tenemos que r de x va a ser igual a rho, que multiplica a v menos u al cuadrado, que multiplica el área, que multiplica a 1 menos el coseno de teta. Y así sustituimos valores, vamos a tener que r de x va a ser igual a 1.94 slug sobre pie cúbico, que es la densidad, que multiplica a 100 pies sobre segundo, que era v, menos 30 pies sobre segundos, que era u, y esto elevado al cuadrado. Y esto que multiplicaba el área, que era 0.04 pies cuadrados. Y esto lo multiplicaba a 1 menos el coseno de teta, que sería 1 menos el coseno de 120 grados. Entonces así vamos a tener que r de x va a ser igual a 570.36 slug por pie sobre segundo cuadrado. Pero en los problemas nos interesa tener a la fuerza en unidades de libra fuerza. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar por esta constante, que es multiplicarlo por libra fuerza por segundo cuadrado sobre slug por pie, sobre pie. Y esto nos va a dar igual a 570.36 libra fuerza. Si se preguntan de dónde viene este término, que nos permite convertir estas unidades a libra fuerza, esto viene de la definición de un slug, que un slug es igual a una libra fuerza por segundo cuadrado sobre pie. Y que si despejamos el slug, nos va a quedar que 1 es igual a libra fuerza por segundo cuadrado sobre slug por pie. Que entonces en nuestro resultado lo multiplicamos en esta parte de aquí, que fue exactamente multiplicarlo por 1, es decir, no modificamos nuestra ecuación. Y bueno, para encontrar la fuerza en Y que se necesita para mantener la veleta a velocidad constante, vamos a tener nuestra ecuación de gobierno en Y, que va a ser la parcial del vector momento con respecto del tiempo de un sistema, va a ser igual a la parcial con respecto de t de la integral de volumen de control de v rho diferencial de volumen,
Y a esto le vamos a adicionar la integral de superficie de control de v rho velocidad punto diferencial de área. El primer término va a ser igual a 0 por nuestra asunción 1, que era flujo estable. Y esto va a ser igual a las fuerzas de superficie en Y, más las fuerzas, las fuerzas de cuerpo en Y, más las fuerzas de superficie en Y. Y la fuerza de cuerpo en Y va a ser igual a 0 por nuestra consideración 5, que habíamos dicho que va a ser igual a 0. Luego vamos a tener que las fuerzas de superficie en Y van a ser igual a menos RY, como lo habíamos planteado que iba a ir hacia en dirección del eje negativo de la Y, dijimos que iba a ser igual a menos RY. Y esto va a ser igual a la integral de superficie de control de V rho velocidad punto diferencial de área, que habíamos dicho que se va a separar en dos integrales, uno para el flujo de entrada y uno para el flujo de salida, ¿no? Entonces vamos a tener que menos RY va a ser igual a la integral de área 1 de V rho velocidad punto diferencial de área más la integral de área 2 de V rho velocidad punto diferencial de área. Pero bueno, en este caso vamos a tener que menos RY va a ser igual a, bueno, si desarrollamos el producto punto del primer término nos va a dar un signo negativo, pero en este caso este término se nos va a ir a 0, ya que la componente en Y del flujo de entrada es 0, ya que es un flujo que va en la dirección en X. Vamos a tener que va a ser más la integral de área 2 de V rho velocidad punto diferencial de área. En este caso, si realizamos el producto punto, nos va a quedar un signo positivo, ya que la velocidad y el vector de área van en la misma dirección. Pero si despejamos el menos del menos RY, nos va a quedar que RY es igual a menos la integral de área 2 de rho. Despejamos, sustituimos el valor de V, que dijimos que era V menos U por el seno de teta, y el valor de la magnitud de la velocidad, que era V menos U, ¿ok? Entonces nos va a quedar que RY va a ser igual a menos la integral de área 2 de rho, que multiplica a V menos U por el seno de teta, que multiplica a V menos U por el diferencial de área. Vamos a tener entonces que RY va a ser igual a menos rho por la velocidad menos U al cuadrado por el seno de teta por el área. Si se fijan, todos estos términos no dependían del área, por eso los pudimos sacar de la integral, y al integrar el diferencial de área nos da el área en sí. Entonces, ya si sustituimos valores, vamos a tener que R de Y va a ser igual a menos 1.94 slug sobre pie cúbico, que es la densidad, que multiplica a 100 pies sobre segundo, que es V, menos 30 pies sobre segundo, que es U, y esto al cuadrado, multiplicado por el seno de teta, que en este caso es seno de 120 grados, y multiplicado por el área, que es de 0.04 pie cuadrado. Así entonces vamos a tener que nuestra fuerza en Y va a ser de menos 329.29 slug sobre pie sobre segundo cuadrado. Y finalmente vamos a tener que nuestra fuerza en Y va a ser menos 329.29 slug por pie sobre segundo cuadrado. Y como dijimos también en la fuerza en X, lo que nos interesa es tener nuestra fuerza. Por lo que vamos a multiplicar por el factor de conversión que habíamos utilizado antes, que era el de libra fuerza por segundo cuadrado sobre slugs por pie. Así entonces vamos a tener que nuestra fuerza en Y va a ser menos 329.29 libra fuerza. Pero aquí tenemos que considerar, tenemos que entender qué significa ese signo menos, ¿no? Eso significa que la fuerza que habíamos planteado va a ir en la dirección contraria a la que establecimos o la que propusimos como dirección para nuestra fuerza en Y. Entonces vamos a tener que nuestra fuerza en Y va a ser igual a 329.29 libras fuerza, pero en dirección del eje positivo Y. Entonces si regresamos a nuestro dibujo, lo que tendríamos que hacer sería corregir este R de Y aquí, y lo tendríamos que establecer de la siguiente manera. Sería RY, pero en esta dirección. Y pues nada, matadictos, espero que les haya gustado mucho el video. Si les ayudó, os agradecería mucho que dejaran su like.
y compartieran con sus amigos si es que les sirvió y piensan que también les puede servir a alguno de sus compañeros, no sé. Les agradecería mucho, nos ayudaría a crecer y pues nada, espero que tengan un excelente día y que tengan una exitosa vida.